Bueno, en esta ocasión, para la supervisión de los parámetros de gestión y desempeño de la base de datos, como programa externo al sistema manejador de base de datos, vamos a utilizar un programa que se llama Apex SQL Monitor. Apex SQL Monitor, aquí tenemos el acceso al programa. Eh, Al iniciar el programa, pues ya está previamente instalado, nos pide un usuario y nos pide una contraseña. Anteriormente se la habíamos colocado cuando instalamos el programa. Eh, Anteriormente había hablado un poco, habíamos explicado la forma de supervisar los parámetros utilizando la herramienta del sistema manejador de base de datos de SQL Server. Ahora lo que quiero es hablar un poco sobre este software Apex SQL Monitor. Es un software bastante gráfico y fácil de configurar y utilizar, que nos permite gestionar los parámetros del servidor SQL de la base de datos, de los índices, estadísticas de esperas y de las consultas. Apex SQL Monitor es sencillo de trabajar, se abre con el explorador, con un explorador web. Lo tengo abierto con el Google. Voy a darle aquí incluso traducir para observar un poco mejor las opciones. Podemos ver que aquí tengo una instancia SQL Server agregada. Es esta instancia que yo tengo aquí, ¿sí? Puedo agregar más instancias si yo lo deseo, ¿sí? En este caso podemos observar que acá hay otra instancia que yo tengo aquí en SQL Server que se llama secundaria WP. También la puedo agregar. Apple SQL Monitor es un software de monitoreo de SQL Server que monitorea el desempeño de todo el sistema de SQL Server y la base de datos en tiempo real a través de varios controladores, permitiendo a los usuarios seleccionar las instancias SQL Server y bases de datos que serán monitoreadas. Para seleccionar las métricas para cada base de datos, instancias SQL Server y máquina, y para especificar las métricas y valores de umbral, que si se produce una salida, las alertas serán activadas inmediatamente. Entonces observemos en el tablero de Apex Monitor que nos muestra las opciones del servidor, de la base de datos, de las consultas, de las estadísticas y de índices. Aquí en la parte inferior nos muestra incluso la versión del SQL Server, el estado, nos muestra aquí la memoria máxima del servidor, memoria mínima del servidor, el sistema operativo que estamos utilizando, la memoria física del sistema. Apples Monitor nos permite ir mirando en detalle de cada una de las opciones, permitiendo seleccionar las fechas en que yo quiero que me muestre la información. Entonces tengo aquí la información del servidor y de la base de datos. Por ejemplo, miro el detalle, me muestra el detalle, la información de la base de datos, y tengo el monitoreo total aquí de mi base de datos. Como pueden observar, la base de datos que estoy trabajando es la del SENA, y me muestra aquí las opciones de la base de datos. Además de eso, me muestra algunas opciones de consulta. Podemos observar que tengo gráficos aquí de esas consultas. Me muestra, por ejemplo, la estadística en detalle. ¿Sí? Tengo aquí la estadística en detalles. ¿Qué otras opciones? Puedo generar informes personalizados. Puedo colocar las fechas de los informes. Por ejemplo, para este informe puedo colocar la instancia y seleccionar la base de datos que voy a utilizar. Y puedo decir que me genere un informe, por ejemplo, desde el 3 hasta la fecha, y generar el informe. Y observamos que me genera el informe. Aquí hay muchas más opciones de que yo puedo crear informes. Métricas de SQL Server, también puedo hacer lo mismo, generar el informe. Bueno, toca seleccionar aquí al menos una métrica y las fechas. Y así sucesivamente. Hay muchas más configuraciones. Si tengo otras bases de datos, yo puedo seleccionarlas aquí. En este caso estoy trabajando con la de San Antonio del Sena. Y desde el tablero pueden ver que es totalmente gráfico. Entonces recomiendo mucho este programa. Es muy fácil de utilizar, muy fácil de instalar y muy fácil de configurar. En conclusión, Apples Monitor nos permite tener el control de nuestro sistema manejador de base de datos en general. Bueno, eso era todo.